Hola, hola, ¿cómo están amigos del Geronto Javier? Espero que estén muy bien. Iniciamos otro programa en vivo con un poquito de dificultades de ciertos temas, pero siempre ahí intentando adaptarnos, flexibilizando y pensando un nuevo programa. Ahí le está avisando en Instagram que estamos haciendo un programa en vivo y Javiera Burboa, nuestra invitada. Ahí vamos a ver cómo Javiera se conecta. Hola, Hola Javiera, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias. Qué rápido, muy bien. ¿Te costó mucho? ¿No? ¿Para ser Per- primera vez? No. Perfecto, tu primer live, muy bien. Exacto. Perfecto, bienvenida. Mira, mientras empieza el Instagram, avisar a la gente que nos estamos conectando, porque también va a aparecer en tu perfil. Ujú. Eh, por mientras, como para poder conversar un poquito como de otros temas que no son necesariamente de personas mayores, te quería preguntar, insisto, es por mientras. ¿Tú qué edad tienes más o menos, Javiera? 26. Perfecto. ¿Tú alcanzaste a ver 31 minutos o no? Sí, sí. Buenísimo. ¿Qué te pareció el tema del Tiny Dex? Cuéntame un poquito. No, fue emocionante, porque claro, como que uno recuerda la infancia, Claro, sí. Fue como volver a un espacio cariñoso del pasado. claro. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque también tiene que ver con el tema del envejecimiento, porque a veces uno dice, no sé, por la nueva ola con las personas mayores, como que les trae ciertos recuerdos. Pero también Claro, ha pasado tan poco tiempo, desde 31 minutos hasta ahora, que igual a uno le genera nostalgia y es como que, sí, fue claro, ya, es ya como, está envejeciendo. claro, pues, o sea, nosotros también estamos envejeciendo y tenemos tiempo de nostalgia, que no fue hace mucho tiempo, insisto, pero igual es como que uno dice, wow, o sea, ha pasado el tiempo, sí, para todos. Claro, la vida está Pero, pasando muy rápido. claro, claro. Ya ahí se va a ir conectando la gente, perfecto. Javiera, coméntanos un poquito de ti, preséntate para que la gente te conozca y pueda saber con quién estamos conversando. Ya. Bueno, primero darte las gracias, Javier, por el espacio. Como comenté, mi primer live. Bueno, yo soy Javiera, soy de acá de Quillota, de la quinta región, y estudié diseño integral, y con el paso del tiempo he encontrado mi propósito de vida y me di cuenta que lo mío es el diseño, pero me mueven las cosas emocionales. Las emociones de las personas son las que a mí me llevan a hacer el trabajo de diseño. Siento que el diseño puede dirigir comportamientos colectivos, ¿ya? ¿Y dónde estudiaste Y eso, Javiera? en la Universidad de Valparaíso, Ya, diseño, se llama así la carrera, diseño. diseño solito, diseño Ya, integral. Sí. ya, wow. Porque uno pensaría diseño, tal vez desde la ignorancia, Claro. este tema de los muebles, de la ropa, No, yo más ahí orientado a esto. estoy muy chocha por haber salido de la UB porque, claro, en otras instituciones las carreras están como muy marcadas, diseño textil, diseño gráfico y eso. Y en la Universidad de Valparaíso uno igual tiene la opción de en tercer año elegir laboratorios. Ya, Estaba el diseño textil, diseño gráfico y diseño industrial. Ya yo pasé, traté de pasar por todos los laboratorios, pero aún así salí con mi mención en diseño industrial, diseño y desarrollo de productos. ya, o sea, tú podrías haber hecho un producto, digámoslo así. Claro, sí. Ya, Y de ahí yo lo llevo a lo que estoy haciendo ahora, que como te decía, yo lo llamo diseño emocional, porque yo a través de las emociones de las personas logro abstraer eso a crear algo que solucione ese problema de las emociones no gestionadas, que por ejemplo, llevándolo al caso de las personas mayores, hay muchos abuelitos, en mi caso yo hablo por mi abuelito, que, pucha, por no gestionar bien sus emociones o no estar consciente de ello, a veces no tiene muy buenas relaciones con su entorno. Entonces, al saber
al entender que el diseño puede dirigir esos comportamientos, es lo que a mí me lleva ahora en este camino a crear experiencias gamificadas para resolver ese tipo de conflictos. Perfecto, perfecto. Vamos a ir ahí desglosando cada palabra porque Sí, hay harto de concepto ahí. Por mientras, la gente que nos está viendo, ahí deje sus comentarios, sus preguntas, porque vamos a estar respondiendo con Javier a todo en vivo y en directo. Y después la gente que vea la grabación, bueno, ahí después le haremos llegar las consultas a la Javiera desfasado, ¿sí? Pero los que tienen el privilegio de ver este live, ahí dejan sus comentarios. Ya, entonces, volviendo, tú estudiaste diseño, esto lo llevaste a la parte emocional y, y tú creaste entonces un producto, digámoslo así, una metodología una o metodología, experiencial. perfecto, para trabajar con personas mayores o en general con diversos tipos de público. Bueno, como diseñadora integral, para no, en este momento sí, me estoy dedicando a las personas mayores, pero anteriormente, o para generalizar un poco, es el tema social. ¿Ya? Me interesa mucho el tema social. Por ejemplo, anteriormente creé una metodología gamificada también para acompañar a emprendedores que empiezan solos, que muchas veces vienen como con ideas muy buenas, con proyectos muy buenos, y se dificulta el camino por estar solos y aparte por muchos vienen con temas de salud mental desde antes. Entonces, cuando se enfrentan a su proyecto, su idea, ahí ponen sobre la mesa también su vulnerabilidad y cuesta sacar adelante eso. Entonces, en ese momento yo saqué una metodología que se llamaba socio invisible, que lo que hacía era como efecto espejo. Al final, a través de arquetipos, uno iba sacando como la tarjeta del día, por ejemplo, ¿Ya? y tenías que resolver cómo está tu emocionalidad ese día a través del arquetipo que te salió. Ya, perfecto. Y también otro para resolver conflictos en organizaciones, que también lo que hacía era despersonalizar a los integrantes, por así decirlo, para que las discusiones fueran lo más objetivo posible. Y gamificado sobre todo, que al final la idea de esto es que la gamificación no es solamente para los niños y es muy también interesante y a mí me importa mucho que esto se lleve a temas más serios porque, pucha, la seriedad sí a veces corresponde, pero eso también nos lleva a ignorar ciertos temas que, por ejemplo, la empatía, las emociones, la salud mental, tu propósito como persona y también nos sentimos atacados en esa seriedad, entonces es una herramienta para saber cuidar los espacios, los momentos y las palabras. Claro, y cuando hablamos de experiencia gamificada, eh, me imagino game como la palabra en inglés como de juego, o no viene de por ahí un poquito, ¿no? ¿Cómo tú le explicas esto a alguien que tal vez no ha estudiado ninguna carrera universitaria, no se maneja mucho con estos términos? Bueno, la gamificación en verdad es utilizar elementos de un juego, pueden ser las cartas, las reglas, ¿Ya? los tiempos, y llevarlos a entornos que son poco lúdicos, como por ejemplo en el trabajo, en la familia, incluso en algo así como las leyes, por así decirlo. Si se ¿Ya? aplica bien, se podría llevar a temas serios. ¿Ya? Y eso es la gamificación. Eh, ya, y entonces, tu proyecto con personas mayores, ¿qué es lo que haces? Cuéntanos un poquito de eso. La gamificación con personas mayores lo que busca no es que ganen, ¿ya? Lo que buscan es que conecten, que a Ya, través de, porque la gamificación para mí no es infantilizar a los adultos mayores, claro, sino que sea como que les dé una oportunidad de conexión y sentido, pero que lo pasen bien también, que les dé una razón para que vean que aún pueden sentir emociones, porque muchas veces las personas mayores sienten como que ya su vida se acabó por llegar a la vejez y pierden vida pensando en que se van a morir hasta que llega el día. Y
la idea de la gamificación es eso, poder conectarlos, ya sea como uno a uno o en un grupo de personas que compartieron cosas o que tienen cosas en común. Hay muchas personas mayores que están marcados por su generación, como por una infancia muy dura, por dictaduras, por duelos no resueltos, y cuando llegan a viejos, nadie les preguntó, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Qué hubieras hecho diferente? O si hay alguna reflexión sobre esos temas. Claro, claro. Por ejemplo, cuando hablamos de esto de la gamificación, de los juegos y todas estas cosas, ¿existe como algún juego que tú vayas a crear en un futuro? ¿O tú ya tienes un juego creado? ¿O tal vez, no sé, un juego que ya existe? ¿Tú le aplicas esta metodología? ¿Cómo funciona esto? Sí, mira, en este momento estoy en proceso de crear una metodología experiencial para personas mayores. Ya, Mi idea perfecto. ahora es conectar con grupos, organizaciones de personas mayores y poder levantar información, saber cuál es el panorama que hay en tanto lo emocional y lo personal, de, por ejemplo, si estarían dispuestos a participar en una situación, poniéndolos en el caso, Claro, de si les gustaría hablar sobre temas a veces complejos y sobre todo los adultos mayores, las personas mayores suelen participar, por ejemplo, cuando ven que otro lo hace, ahí ellos se atreven, entonces ahí depende de la información que vaya saliendo, es como se va creando la experiencia, se va diseñando. claro. Mira, ahí por ejemplo, Irene Uribe nos saluda, nos dice hola, buenas tardes. También Ricardo nos saludaba más arriba, mucho gusto Ricardo. Irene participa de varios grupos en Quilpué, así que por ahí tal vez podríamos hacer algo, alguna vinculación, pero creo que ahora está en Santiago, Bienvenida. así que ahí, No, yo me ahí muevo vamos. donde sea, no tengo problema con eso. Mientras sea Perfecto. para cumplir el objetivo, en verdad que me importa mucho poder ayudar desde el diseño a las personas mayores a gestionar sus emociones y a tocar esos temas porque siento que si bien hay muchos programas para personas mayores, lo fome es que son de repente por temporadas como Mm, solo en el verano, considerando también el clima y todos esos aspectos, pero me interesaría trabajar con el tema de las emociones de las personas mayores porque al final es algo que está todo el año, no es solamente en verano y en invierno. claro, y ahí, por ejemplo, mira, Irene nos responde, nos dice que aún en Santiago igual puedo apoyar. Perfecto. Entonces, tomando el ejemplo de Irene. Está Irene que participa en club, participa en distintas actividades y todo eso. ¿Tú qué es lo que harías con ese grupo de personas mayores? ¿Cómo tú le planteas este desafío para validar esta información? ¿Qué es lo que ellos tendrían que hacer? Para eso hay una encuesta, la tengo trabajada, ¿ya? Bueno, primero sería explicarles para llegar a la encuesta, porque claro, sería muy forzado Claro, quizás, ahí entonces está. decirles que te voy a contar un caso muy personal, ¿ya? Ya, Mi tata, ¿ya? Mi tata tuvo 7 hijos, tiene muchos nietos, ¿ya? Y si bien él en esta edad, él tiene 87 años, él a esta altura ya no quiere que para el cumpleaños le regalen ropa, ni nada material. Él lo único que quiere es conversar, sentirse escuchado, sentirse parte de algo, como que él aún tiene algo que aportar porque a veces él inconscientemente me dice como, hija, cuando le pase tal y tal cosa, tenga cuidado, siempre como desde la protección, ¿ya? Entonces, si yo le pregunto a mi tata si se siente solo o algo así, porque él en verdad nunca está solo, físicamente nunca está solo, pero no es lo mismo estar con alguien que sentirte realmente acompañado de ese alguien. claro, Entonces, la perspectiva para cambiar esto sería como, ¿por qué no ayudar a que se sientan acompañados a través del amor propio? Que es algo que ahí no necesitamos a nadie más, solamente nosotros sabemos que tenemos habilidades, sabemos que somos buenas personas, sabemos que no hemos equivocado y que hemos aprendido de esas cosas. Son cosas que nadie nos puede arrebatar y que en verdad otro no lo va a hacer igual que uno.
¿Me entiendes? Como recuperar el valor que tenemos nosotros como personas, sobre todo en la vejez. Yo siento que a esa altura es cuando uno más debiese estar conectado con uno mismo, con tu cuerpo, con tu alma, con tu amor propio. Es la única forma de poder reparar cosas que quizás en la juventud no se hicieron, poder hacer las paces con eso y también arreglar los vínculos. ¿Entiendes? Claro. Como yo por ahí partiría hablando con las personas mayores, porque me imagino que a muchos les ha pasado algo como lo de mi tata, que por ejemplo, él perdió a su primer hijo, ya no alcanzó a cumplir un año y él después lo que hizo fue prometerle a Dios como que él iba a tener todos los hijos que él le quisiera mandar. ¿Entiendes? Pero él nunca tuvo tiempo, ni el espacio, ni el contexto para poder llorar esa pérdida. Entonces él crió a 7 hijos desde ese dolor. Y quizá ahora es complicado como que esos hijos entiendan que él también tenía un dolor, porque los hijos también empiezan a reclamar dolores que tienen ellos, ¿me Claro, entienden? Como es a mutuo. cuestionarse muchas cosas, tal vez como a su padre. Claro, pero desde el amor propio uno no debiese tomarse nada personal porque si yo me pongo a conversar con mi tata, que lo he hecho mucho, él ha pasado por cosas muy, muy fuertes, ¿me entiendes? Entonces yo no puedo juzgar a nadie como por las cosas que hizo bien, por las cosas que hizo mal, porque al final somos personas heridas, pero esas son mentiras que nuestro cerebro nos va diciendo para seguir actuando en la vida y repitiendo los mismos patrones. En cambio, cuando uno despierta la conciencia de chuta, a ver, tengo tal edad, me han pasado estas cosas, hice mi familia, para poder estar como pleno en la vejez, uno debiese tener esa mirada reflexiva de poder hacer las paces con uno mismo, porque claro, nadie te dio las herramientas para haberlo hecho mejor. Yo me imagino que todos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Entonces, desde ese punto, poder ayudar, acompañar sobre todo a las personas mayores a, a que se sientan acompañados, pero de ellos mismos. ¿Me entiendes? Porque me imagino que debe ser muy difícil eh, para algunas personas mayores tener compañía real, porque quizás no tienen una red de apoyo grande, o quizás no tienen buena relación con sus hijos o con sus cercanos. Entonces, si el cambio se produce en ellos, que igual el cambio más no es tan literal, sino que es más emocional. Yo me ha pasado que he logrado conversar con alguien y veo algo diferente, o lo siento, no sabría describirlo, pero Claro. algo cambió. Y ahí vamos desenredando todos esos patrones que muchas veces nos tomamos personal como familiares, como cuidadores, que en verdad es parte de las emociones que no fueron gestionadas en su momento y que ahora, pucha, si hay tecnología, si hay información y yo como diseñadora yo puedo aportar en ese ámbito eh, a diseñar las emociones, que al final es diseñar los vínculos, uno poder decidir hasta dónde llegar y no herir a la otra persona también. Claro, no, súper, súper potente todo lo que nos comenta y gracias igual por la confianza de comentarlo porque son temas como personales que tú lo llevas como al servicio a otras personas. Sí. Claro. Ahí Irene nos comentaba, nos decía, me hace mucho sentido tus palabras, totalmente de acuerdo. Ya vamos teniendo como una pequeña aprobación de las personas mayores, así que si usted no está viendo persona mayor, comente si esto es lo que les comenta Javiera, le hace sentido porque, claro, una cosa es investigar sobre la vejez, investigar sobre las personas mayores, otra cosa es ser persona mayor y cómo se vive, ¿sí? Una Claro. cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y por eso también partíamos hablando, por ejemplo, pequeño paréntesis, lo de 31 minutos, porque, claro, uno dice como, hoy las personas mayores, no sé, pues cuando ven a Chaplin, por ejemplo, cuando ven a la nueva ola que hacen estos conciertos, les debe como recordar algo súper bonito. Pero nosotros vemos 31 minutos que pasó el 2005 por ahí, hace 20 años, igual es como, wow, o sea, han pasado muchas cosas en 20 años. Imagínate en 60, en 70, ¿sí? O sea,
hay un tema emocional de por medio muy, muy importante. Mira, ahí tenemos varios comentarios, los voy a leer acá en el computador que dice, dame un segundo, dice, es cierto, tantas cosas que uno quiere hacer por ellos y poco le enseñamos, creo que a sentirse bien con ellos mismos. Sería ideal implementar eso desde mucho antes que sean muy mayores, así como también fomentar la actividad física desde la temprana edad. Claro, o sea, acá nos estamos enfocando en la emocionalidad, en la gestión de las emociones, el diseño de las emociones, como le dices tú, pero, pero claro, o sea, el tema de la salud mental es todo un tema que podríamos estar hablando 10 horas, Sí. pero, No, pero vamos a igual quiero aprovechar a recalcar que yo no contar. hago terapia, yo no soy psicóloga, investigo lo que me sirve y lo que le hace sentido a las personas, pero esto no es terapia, es una forma diferente e innovadora de llegar a las personas. Claro, ¿y qué diferencia habría? Me estoy colocando en el caso de una persona mayor, ¿sí? Bueno, quiero recibir a Javiera para que esté con el grupo y hablemos de esto de las emociones, pero ¿qué diferencia hay entre un psicólogo, tal vez vaya a hacer terapia, esta terapia es comunitaria, y tú vayas como a preguntar esto? Como qué se podría esperar la gente de cuando tú vayas. Bueno, los psicólogos, ellos tratan un trauma. Yo, yo no trato el trauma en sí, sino que busco acompañarlos y que ellos mismos encuentren las respuestas, pero a través de quizás una conversación profunda, de reflexiones que pueden salir de una persona y que se vayan uniendo varias personas que tienen cosas en común, ¿me entiendes? Pero lo que sí me haría diferente es que yo diseñaría la experiencia, como de que ellos se sientan escuchados, no solamente de que me digan como lo que les pasa, sino que también devolverles el feedback, como de que no hay respuestas buenas o malas, que al final esto sería como un laboratorio para poder levantar información, como decía Irene, de poder prevenir que no lleguen a ser personas mayores y lleguemos con el problema a esta altura, ¿me entiendes? Sino como poder quizás hacer otras cosas que sean de manera preventiva para cuidar las emociones de las personas. Claro. Mira, vamos a llegar a la media hora. Todavía no hemos hablado del título del proyecto que hablamos, así que déjame preguntarte esto porque si no, después se nos va a ir el programa. Cuando hablamos nosotros, decíamos, bueno, qué queremos hacer, la otra vez como planificando para el futuro, pero bueno, uno nunca sabe y te adelantó esto. Eh, el proyecto que tú estás trabajando se llama Proyecto Plenitud y tiene como tres conceptos, tres pequeñas bajadas que tú me decías, que era vivir despiertos, amar con libertad y estar en paz. Sí, ¿A qué se refiere? Porque, claro, estar en paz uno podría decir, bueno, Venezuela con Estados Unidos hay una guerra, y no sé, pues, o yo, por ejemplo, cuando me voy a dormir, tengo con la mente con mucha ansiedad, como que paz significa un montón de cosas. Y así que, claro. ¿qué nos quiere decir cuando habla en estos tres términos, Javier? Eh, bueno, ¿cómo se llama? ¿Me podría repetir los tres términos? Porque estoy Sí, como tratando de sí, hilar. no te preocupes, no te Estoy preocupes, es harta comprimiendo. información. Sí. Sí. Vivir despiertos, amar con libertad y estar en paz. Esos eran los tres conceptos grandes. Ah, ya. Sí. Bueno, vivir despierto, ¿a qué me refiero con eso? A que hay muchas personas que yo las identifico así, que están dormidas, ¿ya? En el sentido de que andan inconscientes por la vida. Los pilló la máquina, andan en modo automático, a veces hacen las cosas porque otros los hacen, pero no saben el por qué, qué beneficios trae o si de verdad les va a aportar algo en su vida. Esto como a cualquier edad, Entonces, ¿cierto? Por ejemplo, el claro, joven que va a sí, estudiar, por ejemplo, y se despierta en la mañana, estudia, vuelve a la casa. claro, al final el vivir dormido, el vivir despierto es un cambio que se produce, cada quien vive el proceso en la etapa que le ocurre, no es como que haya una etapa o algo que te diga ya, a tal edad te va a pasar, sino que Claro, tiene que ver también mucho con el
el camino personal de uno, como a veces el autoconocimiento, eh, hay como mentiras o errores en las mentiras que nos vamos diciendo nosotros mismos, como por ejemplo cuando muchos dicen, no, yo soy malo para las matemáticas y nunca me va a ir bien en las matemáticas. Eso es una mentira que nos vamos repitiendo a lo largo de toda la vida, porque quizás en un momento que estábamos vulnerables nos sacamos mala nota en una prueba de matemática o porque mis papás o mis abuelos decían que eran malos para las matemáticas. Entonces ahí vamos repitiendo patrones y nos vamos excusando en ellos, ¿ya? Y vamos dormidos, porque en verdad no somos capaces de decir, oye, en verdad yo no creo eso, o sea, yo ya está bien, ustedes eran malos para la matemática, pero a lo mejor yo no es mi caso. ¿Y Claro, súper bien. cómo logro eso? Es atreviéndose a hacer algo diferente, a estar consciente de que ese pensamiento no es mío, sino que viene repitiéndose nomás. Es lo que me enseñaron, no es mi elección. Claro. Después el otro ¿Ya? era amar libremente. Dame un segundo. Amar con libertad, Amar con libertad. sí. Bueno, ¿A qué se refiere? como contexto, hay un libro que se llama Maestría del Amor, de Miguel Ruiz, me parece que es el autor, que explica mejor lo de amar con libertad, que al final nos dice que en la vida, en nuestra vida, tenemos dos formas de amar. La primera, o dos formas de relacionarnos en verdad. La primera es desde el amor y la segunda es desde el miedo. Entonces, cuando antes de nacer, este mundo ya funcionaba como lo conocemos, ¿ya? Y hay muchos que actúan desde el miedo, que te dicen, no hagas eso porque te puede pasar esto y no sé qué. Claro. O existe el egoísmo, existe la envidia, todos esos aspectos negativos. Y el otro es desde el amor, que uno dice, ya, es algo peligroso, pero le voy a decir, ¿sabes qué? Yo confío en que tú vas a resolver lo que sea que pase, pero te va a ir bien. ¿Me entiendes? Como darle las alas, yo Ya, no se las corto. ya. Y el amor no tiene excepciones, no hay condiciones, el amor surge nomás. Entonces, cuando amamos desde el amor o cuando nos conectamos desde el amor, siempre vamos a sembrar algo, como la persona llega a ti, tú siempre vas a hacer que se vaya mejor de lo que llegó, ¿me entiendes? Porque no se va a sentir si te viene con un problema de tú decirle, ay, pero ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo se te ocurre? No, al contrario, la recepción va a ser distinta porque el amor no es literalmente como lo romántico que nos han enseñado en las parejas. Uno puede amar a muchas personas, ¿me entiendes? Incluso, sobre todo a uno mismo. Así como uno se trata a uno, debiese tratar al resto. Entonces, a eso se refiere con amar con libertad, de que las personas mayores puedan sentirse plenos de amar a su entorno y a sí mismos sin tener que juzgar por las cosas que pasaron, por las que no pasaron. ¿Me entiendes? A eso me refiero con amar con libertad. Wow, está súper bueno, Liberarse. está súper potente. Mira, hay un comentario para antes que vayamos al último concepto, que lo comenta Cecilia, que es psicóloga, nos dice, no todo las, no todo, no toda la psicoterapia es del trauma, pero hay intervenciones que son ser terapia, son terapéuticas. La diferencia va en el proceso. Cualquier cosa que pueda apoyar de la psicología me escribe. Ahí tiene ahí un apoyo, Javiera. Muchas gracias. Apoyaré con gusto. Eh, También dice, era sin ser terapia. Cosas que no son necesariamente terapias, son terapéuticas. Jaja, escribí mal, ignóreme. No, no te ignoramos, porque eso no sería amar, ¿verdad, Javiera? Claro, claro. Según lo que Se acabamos de entendió. aprender. Sí, Exactamente, porque a uno también le puede ocurrir que debe ser el teclado o nos claro. enredamos y está bien, no pasa nada. O dijéramos, mira cómo escribe. No, no, eso no, sino Eso es que, amar o conectarse desde el miedo. claro, entonces ahora la aceptamos tal cual como escribes y Exactamente. desciframos el mensaje, no te preocupes. Andrea Dayané 6
nos dice que importante es el acompañamiento preventivo a adultos mayores, que por más que se enfoquen proyectos en ellos, al final ellos están solos dentro del día a día. Me parece un proyecto consecuente. Muchas gracias, Andrea. También saludamos a Fabián, que se ha unido recientemente, Dante Av y un montón de gente más también que se une. Wow, súper, súper interesante. Entonces, recapitulemos. Primer concepto sería el de Vivir vivir despierto. despierto. Sí, o Sí, sea, si le tuviésemos que resumir en una frase o en una palabra, sería, despiértate. Una cosa así, así como, es que muchas veces uno puede decirle a las personas como con pera y manzana lo que necesitan, pero si no les hace sentido no va a servir. Pero tiene que ver un poco con cuestionarse sobre lo que creemos, como no porque me hayan enseñado de tal manera, yo debo seguir repitiéndolo si no me hace sentido, ¿me entiendes? Tiene que ver claro, mucho como con tu propósito de vida. claro. Y si tal vez pudiésemos, así como dejar un desafío, una tarea, algo como un objetivo, tal vez sería como lo que tú dijiste, como este tema de la matemática, ¿no? O sea, si yo tal vez pienso que soy malo en algo, desafiarme, tal vez a romper esa estructura y poder hacer algo que tal vez me cuesta un poquito. Tal vez no lo voy a hacer al tiro, no lo voy a hacer de inmediato, pero desafiarme, ¿sí? ¿O no? Exactamente, sí, porque al final son creencias limitantes y por seguir repitiendo eso muchas veces nos frenamos en la vida en cosas que nos marcan como decisiones de por vida. Entonces es muy importante y me gusta la propuesta de la tarea para la casa que anoten en una hoja en la noche, en un momento de íntimo de donde estén uno más introspectivo de poder reconocer creencias, por lo menos una creencia limitante que a ti te enseñaron o te repitieron o que tú misma adoptaste de que no, yo parece que soy igual que mi mamá. Y, Claro, y ver cómo ya, porque uno no quiere decir que porque nos hayan enseñado de cierta forma esté mal, sino que va a estar mal si no te hace sentido, si tú quieres ser de una forma y lo que tú estás repitiendo representa otra cosa, ahí es interesante poder reflexionarlo. claro. Ya, eso es lo primero. Vivir despiertos. Estoy mirando acá porque acá tengo el apunte, sí, no crean que tengo buena memoria. Vivir despierto. Segundo, amar con libertad. ¿Qué tarea o qué desafío le podríamos dejar a la gente para que pudiese amar con libertad? Igual está difícil. Para amar con libertad, primero tenemos que aceptarnos como somos, porque en el amor no hay condiciones, ¿ya? Y no tomarse nada personal. Yo lo que veo últimamente es que nosotros somos como espejos. Muchas veces alguien te critica y te dice, ay, es que tú siempre haces las cosas de esta forma y no sé qué, y por eso no te funciona. Todo ese feedback no te lo está diciendo a ti, es lo que quizás esa persona necesita o lo vio reflejado en ti y no lo acepta de ella, ¿me entiendes? Ese es como de no tomarse nada personal, porque cuando yo voy a decir algo, ya sea bueno o malo, ojalá sea con el pensamiento de que le voy a aportar valor a esa persona, no para herirla. ¿Me entiendes? Porque ahí estamos relacionándonos desde el miedo, no desde el amor. Perfecto. Y muchas veces hay personas que andan irritables o como que uno por presencia no hay mucho feeling. Eso también tiene que ver como con las emociones que al final Claro. nosotros creemos que solamente con las palabras nos podemos comunicar, a veces con solamente compartir 5 segundos y ver cómo la persona habló o no, o respiró o se movió, da mucha información también y saber ver qué es lo que en verdad va a aportar y qué es lo que no. El Entonces, lenguaje no verbal, ¿verdad? claro, entonces para amar con libertad, primero hay que aceptar a las personas tal y como son. Perfecto. Mira, un paréntesis, hablando de este lenguaje no verbal, yo me acuerdo cuando fue esta gran reunión de Putin con Trump, Ujú. eh, dos personas mayores, digámoslo. eh, se analizaba mucho, por ejemplo, cómo iba a recibir Donald Trump a Putin, porque Donald Trump tiene como eso de dar la mano y tirar, ¿sí? Como acá estoy yo, ¿sí? Que es desde el miedo tal vez, podríamos decirlo que es desde el miedo.
Eh, pero claro, él tiene como esa actitud. Y todos decían así como, hoy le irá a tirar la mano, ¿no? Entonces, a veces, como tú bien dices, más que lo que se dice, porque claro, yo puedo decir, oye, me cae bien esta persona, me cae bien, me cae bien, me cae bien, pero cuando puedo le digo, no sé, pues, oye, cuando no me ve, después le digo, oye, esta persona es tonta. Ahí no, ¿entiendes? Como que igual tiene que ser como consecuente lo que uno Exactamente. dice con lo que uno hace. Y no, y es que eso es lo que nos enseñaron, pues ahí viene de las creencias limitantes. Si mi familia es peladora, yo también voy a ser peladora. Entonces ahí Claro. viene la reflexión a, chuta, ¿en verdad me aportan algo? Porque cuando uno pela a alguien, como te digo, no hay que tomárselo personal porque al final lo que esa persona hace es poner en la mesa todo lo que no acepta de sí misma, que la otra persona sí lo logra hacer, entonces por eso nos molesta, por eso hablamos de ella. ¿Me entiendes? Y sobre el lenguaje corporal, claro, también tiene que ver con que, pucha, a lo mejor una persona puede ser que interrumpa a cada rato, que sea como con actitudes un poco toscas o agresivas, o como de alto volumen. Y claro, pues también pensar que a lo mejor no lo hace para molestarte, sino que esa persona quizás está pidiendo ayuda también o le han enseñado a que si es de esa forma va a conseguir cosas. ¿Me entiendes? También tiene que ver con las creencias limitantes. Vamos al último concepto que no es por esto menos importante, que es estar en paz. Cuando tú hablas, Javiera, de que es necesario estar en paz, ¿a qué te refieres? Me refiero cuando uno se siente libre. Hay muchas personas, y me incluyo, me ha pasado, que, por ejemplo, en una etapa X de la vida, uno tiene un conflicto con una persona que fue muy importante en ese proceso y ya nos alejamos de esa persona, continuamos nuestra vida, llegamos a la etapa de ser persona mayor y no nos damos cuenta que inconscientemente nosotros todavía estamos peleados con esa persona a pesar de que ya no nos vemos N tiempo, ya no es necesario volver a hablar ni nada, pero cuando tú te sientes libre, de verdad como que no tienes ningún tema pendiente con nadie, ahí recién puedes estar en paz, que es como, lo llevo al tema de los hijos, cuando de repente quizás una abuelita con sus hijos o con sus nietos puede que no tenga afinidad con alguno de ellos y claro, trata de ser buena abuela o de pasar piola quizás, pero al final igual hay como algo que no se dice, como que le impide mostrarse o recibir amor o dar amor plenamente de forma completa hacia ese nieto o hacia ese hijo o hacia ese sobrino, o la persona que esté de cuidado, por ejemplo. Y cuando estamos en paz es como una lucecita que se expande, que en verdad como que ya, a pesar de que tuviste ese conflicto con esa persona importante en esa etapa de tu vida, si tú te la volvieras a topar, que ya no te provoque una reacción negativa, sino como de paz, porque a lo mejor lo que pasó en ese momento no era contra ti, no era contra ella, sino que fueron dos personas que estaban dormidas que chocaron. ¿Me entiendes? Claro, A eso me refiero con estar en paz, que ya de verdad no tienes ningún problema, no tienes nada pendiente, pero tú mismo, porque a veces las personas de verdad dan vuelta a la página, pero uno no, pues entonces cuando nos topamos es como que no, todavía hay mala onda, ¿me entiendes? claro, y también no sé si será como una mala frase, ¿eh? Ya que estamos hablando de estas frases que muchas veces los papás repiten o los abuelos repiten, etcétera, pero a veces se apela mucho al tiempo. Si no, el tiempo lo cura todo. Pero en Claro, verdad, tal vez si no conversas con esa persona, si no se arreglan, como tú bien dices, o sea, te puedes encontrar con la persona 50 años después y te puede volver el enojo, entonces al parecer el tiempo no lo cura todo. claro, lo importante es lo que hacemos en ese tiempo, pues, de hacer trabajo introspectivo, de reflexionar y ver también, porque al final para que algo no funcione siempre tiene que haber dos personas, dos partes. Claro, no, súper bien. Ya, entonces, tenemos estos grandes conceptos que podríamos estar una hora conversando de esto, sí, pero
Pero bueno, tenemos estos conceptos y tu propuesta, Javiera, para que la gente igual pueda entender en el momento que nos escuchen, ahora o en diferido, es después hacer una especie de un juego para poder enfrentar estos problemas o cómo funciona Una eso. una metodología experiencial. Ya, La ¿y qué es lo idea que es es una... poder, bueno, y- experiencial me refiero a que tengo que definirlo aún porque como mencioné, mi idea primero es hacer una encuesta para levantar información, claro, porque hay muchas personas mayores que tienen diferentes condiciones. Pueden ser como de movilidad o alguna discapacidad que le permita comunicarse o entender. Entonces, la idea es primero ver el contexto de las personas mayores y de ahí ir creando la experiencia, que va a ser gamificada. Y eso se puede ver después en las instrucciones, en si tienen que hacer alguna dinámica, todo lo va a dar la encuesta. qué bueno. Mira, hay un juego que ahora lo estaba buscando, que es súper bueno, que lo hizo la Universidad Católica. Tal ¿Ya? vez después ya te pueda servir como experiencia, yo te paso la información y todo eso, que se llama Sedeti UC. Y el CDT. juego tiene que ver con que, como tú bien decías al principio, no existe ganadores ni perdedores, sino que son cartas que tienen ciertos objetos, ciertos imágenes, en el que la idea, lo voy a resumir, ¿sí? En que, por ejemplo, si te sale a ti, tú tienes que juntar después como otras cartas y tú contar una historia con esos objetos, ¿sí? Ok. Y es súper bueno porque yo me acuerdo que una vez lo mostraron y, por ejemplo, salía como a ver, como una casa abandonada, por decirlo así. De repente le decían así como a una persona, oye, ¿tú puedes contar una historia de una casa abandonada? Claro, yo cuando chico, no sé, pues se me cayó la pelota ahí, me pasé por la red y estaba abandonada esa casa, hubo temas paranormales por ahí, entonces igual es como bien entretenido jugar algo así, entonces, claro, esto es mucho más complejo, se lo estoy sintetizando el juego, pero uno con Son muchas las cartas, mecánicas finalmente las que se pueden claro. utilizar. Claro, entonces a través de muchas cartas, después tú puedes contar una historia y no es, por ejemplo, el que cuente la mejor historia gane, sino que al final tú vas juntando cartas y vas contando historias y después estas cartas se intercambian. Entonces no es como un juego que estamos asociados nosotros como a competencia, así como, no sé, la gran Claro. capital. ¿Sí? El que tiene más dinero Es gana. más colaborativo, quizá. Eso, más colaborativo. Y entre todos juntan la mayor cantidad de cartas. Y es súper bueno, es súper entretenido. Es una sigla, sí, CDTUC, que es muy, muy bueno. Sí, así que si Lo lo voy a quieres buscar. ver por ahí, o la gente que nos está viendo, 100% recomendado. CDT, muy bueno. Wow, mira, ya nos va quedando menos tiempo. Eh, entonces, el objetivo es que si alguien nos está viendo y conoce a grupo de personas mayores, lo puedan contactar al Instagram de Javiera Burboa para Sí, que poder me sigan hacer a el las redes. nexo. ¿Cómo? No, sí, que me sigan a las redes, ahí cualquier cosa, podemos intercambiar el Claro. número. Y la idea es que puedan contactar a Javiera si ustedes tal vez trabajan con personas mayores, que conozcan a grupos, para que Javiera pueda ver cómo plantear esta experiencia. Uy, ¿cómo es? Perdóname. Metodología experiencial. Perfecto. ¿Cómo hacer esta metodología experiencial? Y después de eso, obviamente, ustedes van a ser los primeros que van a tener los resultados, si están Por participando. supuesto. Y también, si ustedes son personas mayores, si participan en un grupo, también puedan contactar a la Javiera, o si conocen de algún grupo, si tienen contacto con la municipalidad, ayúdennos. Sí, o sea, esto también es colaborativo, y después de vuelta también ustedes van a recibir ciertos beneficios, si de trabajar estas cosas que hemos hablado con la Javiera en estos tres conceptos. ¿Sí? ¿Algunas palabras más? ¿Algo que se te quede en el tintero, Javiera? Em,
Como para cerrar, tengo tres ideas que me quedaron en la mente. Ya, Vamos, primero, que yo creo que envejecer no es perder, sino que es transformarse. La segunda es que en la etapa donde más necesitamos reconectar con lo que somos y con lo que sentimos y con quienes amamos, es la etapa de cuando uno es persona mayor. Y también que la plenitud no llega sola, se diseña, se cultiva y se juega. claro. Esto. Y Y bueno, cuando, también, dale, dale. también darte las gracias por este espacio. Es primera vez que hago un live. eh, y no, pensé que me iba a costar más y la verdad me disfruté mucho poder hablar sobre todo de algo que le va a aportar a las personas. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y esa es la idea, o sea, para los que creen tal vez que las personas mayores nomás, por ejemplo, tienen que digitalizarse, aprender cosas nuevas, Javier a su edad tenía que aventurarse, salir a este live. Y claro, o sea, todos vamos aventurándonos, aprendiendo cosas nuevas. No crean tampoco que este Instagram está perfectamente creado, los diseños están todos justos, sino que se va poco a poco construyendo y cada vez haciendo mejor, de mejor calidad. ¿Sí? Eh, bueno, también darte las gracias, Javiera. Obviamente lo planificamos durante el día, porque Rosa Soto ahí tuvo algunos problemitas tecnológicos, pero después vamos a estar con ella. Y claro, la idea siempre es hacer colaboraciones, hacer actividades. Y también a la Javiera la conocíamos desde ahí, desde Jerópolis, en aquellos años. El Entonces, igual es 2018. bueno, 2018 ha pasado mucho tiempo. Entonces, es bueno también retomar estos contactos y también entender de que no somos una persona del hoy, sino que también tenemos un recorrido. Y si podemos rescatar un contacto con Javier en 2018, que ha pasado poco tiempo, cuanto más las personas mayores de 60, 70, 80 retomar esos contactos con amigos, con personas que tal vez, como tú bien decías, estaban peleadas, estaban enojadas, ¿por qué no colocarse en paz? Sí, hay un pequeño desafío, tal vez difícil, pero nuestra meta es dejar el desafío, ¿sí? Si después alguien lo Claro. cumple o no, ya es cosa de uno. ¿Sí? Eso, pues, Javiera, darte las gracias nuevamente, desearte que te vaya muy bien con el proyecto. Y si tienes tal vez algunas complicaciones de contactar a Javier y todo eso, también me pueden escribir a mí. Yo le doy el contacto de Javiera. Y desearte que te vaya muy bien y preguntarte también si hay alguna limitante por donde te puedas como movilizar o estás trabajando con gente de todos lados. No, la verdad es que a mí me interesa poder abarcar eh, zonas donde hayan más personas mayores por localidades. Tenía pensado como algunas localidades, pero en verdad a veces en el camino uno va encontrando la guía. Claro, Así que estoy abierta a desplazarme donde sea con tal de poder ayudar a las personas desde mi granito de arena, desde el diseño. perfecto. Entonces, si alguien quiere vivir una metodología experiencial, me la aprendí, ahí está Javiera para ayudarles, ¿sí? ¿Algún saludo que le quiera mandar a alguien? Algo como para cerrar. Sí, saludo a toda la gente que está conectada. Veo ahí a amigas del colegio, mi mejor amigo, a mis socias también de la consultora Icona, que también estoy siendo parte de otro proyecto, por si acaso, de Dale, una dale nomás, consultora coméntanos. que hace análisis y de el SG, que ve el área ambiental, el área social y la Ya, gobernanza, que es el final, es el futuro de todos los emprendimientos y empresas porque tienen que ser lo más sostenible y sustentable posible en el mundo, si no se van a quedar atrás. Y aparte, para que puedan haber personas mayores, tiene que haber una tierra también para habitarla. Entonces, es importante cuidar de tener ideas innovadoras, de tener proyectos buenos también, de dar la vuelta a la tierra, que es lo que nos permite tener todos estos servicios y la oportunidad de poder crear estas cosas. Así que eso, perfecto. saludar a mi gente.
Muchas gracias, gracias ahí por todos los corazones que nos dejaron. Obviamente después cuando vean esto repliquen la información porque nos ayuda a Javiera, nos ayuda a mí. Y desearles que tengan un muy buen día miércoles y el día viernes, estimados y estimadas, nos reencontramos con Verónica Vanega, que vamos a hablar acerca de los cuidados gerontológicos, un tema que hasta ahora no hemos tocado, un tema que hay mucha gente hablando y vamos a ser parte de esto. Así que muchas gracias, Javiera. Está en Quillota, ¿cierto? Sí, ¿Y cómo Quillota. está Quillota? ¿Está nublado? ¿Está con sol? No, hace mucho calor. Ya, perfecto. Entonces, a descansar ahora, ¿no, Javiera? Sí, ¿O te toca trabajar? sí. No, no, ahora ya descanso, pero me empiezo a preparar para mañana, que ahí también voy a una sesión de mentoría con Crisalis. También ahí Ya. para ver de qué manera puedo sacar adelante esto, pero que sea bien hecho desde las bases y ahí crear una estrategia. Perfecto. Mira, Irene dice, gracias Javiera, también participé en Jerópolis, hermoso recuerdo, deja tu contacto porfa. Irene, cuando publiquemos este reel, este video, arriba va a aparecer el geronto Javier y Javiera Burboa, ahí va a aparecer su Instagram para que la contacten. Cariño Javier, muchas gracias Irene. Y cualquier duda, yo igual se lo estoy comentando por interno nomás a Irene. Sí, entonces... Despedimos este live, el primero de muchos, de Javiera. Sí, Desearte que te vaya muy bien con todo y gracias a toda la gente por conectarse y desearle que les vaya muy bien a todos los que nos están viendo y nos van a ver. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias, Javiera, que estén muy gracias. bien. Chao, que estén Chao, bien. chao. Nos vemos. Gracias.